decano, el maestro Pepe Reveles, autor de varios libros que le he mencionado aquí. Necropolítica y narcogobierno fue presentado de hecho en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, y le recomiendo también uno de sus libros sobre el caso Cassés, el affair Cassés, sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassés, una historia de novela. Mi querido Pepe, Premio Nacional de Periodismo, flamante Premio Nacional de Periodismo, te saludo con mucho gusto, Pepe. Buenos días. Igualmente, Vicente, un saludo y aquí estamos como todos los martes, listos para hacer comentarios sobre temas que pueden ser relevantes para la opinión pública. Claro que sí, y ya llegó también, ya regresó el maestro Francisco Paco Cruz, juntos, por ahí de 100 años de experiencia en esta mesa de seguridad. ¿Cómo estás, Paco? Vicente, buenos días. Pepe, buenos días. Aquí estamos, Vicente. Al pendiente de lo que se anuncia en la mañanera, y también haciendo una autocrítica también en el tema de aduanas. Se está confirmando el nivel con este flagelo de el contrabando de combustibles, y cómo van a ir cayendo funcionarios de acuerdo a las declaraciones de propias autoridades. Pero ustedes dicen por dónde le entramos. No sé si quieran entrarle al tema de el premio Nobel de María Corina Machado, que se está literalmente manchando por las propias solicitudes que quedaron en las benditas redes sociales y que le van sacando a la opositora venezolana, solicitando intervenciones de Estados Unidos para tumbar a Nicolás Maduro. Y bueno, pues no muy pacíficas, que digamos, las solicitudes para su propio país, y dedicándole el premio Nobel a Donald Trump, que ayer en Israel admitió que le envió toda clase de armas a Benjamín Netanyahu ante solicitudes del primer ministro israelí. Pues creo que queda en entredicho este premio Nobel para la opositora venezolana, a menos que ustedes vean otra cosa, mi querido Pepe Reveles. Bueno, fíjate que justamente sobre este tema, el Comité Nobel de Premiación le dijo cuando le comunicó que ella era la galardonada, que era para todos los venezolanos que han resistido a la tiranía. Así empezó diciendo el comité. Y también le dijo en este fallo del comité, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Bueno, yo no había visto un premio Nobel que se refiriera a una opositora, a una, como ellos le llaman, dictadura, de tal manera que pues se ha pervertido digamos, desde el nombre del premio Nobel de la Paz a una persona que está promoviendo justamente la guerra contra lo que ellos llaman la tiranía de Maduro y desde antes de Chávez. Ella ya era activista, María Corina Machado, desde tiempos de Chávez, y ahora está en la clandestinidad. Tiene un año que no aparece en público y bueno, lo increíble es que le dedica el Nobel de la Paz justamente a Donald Trump. Dice que este reconocimiento impulsa la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, ¿no? Estamos, dice, en el umbral de una victoria para conquistar la libertad y contamos con el presidente Donald Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros aliados para lograr la libertad y la democracia. Entonces, por eso dijo que le dedicaba este premio al sufrido pueblo, así dijo, el sufrido pueblo de Venezuela, y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa. O sea, no hay duda en todas estas palabras, entonces estas expresiones tanto del Comité Nobel como de la propia
María Corina Machado, que pues se ha pervertido el sentido de un premio Nobel de la Paz que está propiciando la posible guerra en Venezuela, justamente, como si estuviera apoyando, faltó decir eso, estos bombardeos indiscriminados que está haciendo Estados Unidos con su flota y su fuerza aérea a embarcaciones que navegan cerca, ya en aguas internacionales, pero cerca de Venezuela, y que ellos consideran que son pertenecientes los tripulantes al cártel del Tren de Aragua y que estarían traficando drogas. Los liquidan simplemente, los bombardean, los matan, se hunde la embarcación, no se sabe si llevaba droga o no llevaba, pero bueno, ante el mundo ellos aparecen como los salvadores de este envenenamiento internacional a través de las drogas y de este negocio transnacional que atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro, ni más ni menos. Entonces, lo que nos queda de todo de toda esta reflexión, de todos estos, digamos, análisis, es que hay una politización, hay una carga ideológica en la concesión de este premio Nobel. Y curiosamente, la propia Casa Blanca había acusado al Comité Nobel de, digamos que, de anteponer la política a la paz. Y al final, bueno, pues María Corina Machado le entregó, le dedicó este premio a Donald Trump como una especie de reparación por lo que sintió él que no se le hubieran concedido al jefe de la Casa Blanca, que era lo esperado según él, ¿no? Imagínate darle el premio, el Nobel de la Paz a un presidente que propicia guerras como Donald Trump, pues sería todavía más absurdo que habérselo dado a la opositora María Corina Machado. Bueno, ese tema también está el que desmiente la presidenta, que no dice que no tiene más que lo que circula en redes sociales del supuesto crimen organizado repartiendo despensas en las zonas afectadas en Veracruz. No sé de dónde sean estas imágenes, pero sí veo ya en redes sociales algunos personajes que básicamente están diciendo si la diseminación de estas imágenes es previniendo una defensa del crimen organizado a la hora de negociar con Estados Unidos por parte del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muchos ya volando, haciéndose ideas, mi querido Paco, y los temas que tú quieras ir poniendo sobre la mesa. Mira, no, lo de Veracruz es interesante, pero también la del premio Nobel, como lo pone Pepe, en realidad es un Nobel de la vergüenza y está entregándose un tributo a una mujer belicista que ha sido vocera de Donald Trump, una golpista de la Casa Blanca directamente, una venezolana que representa en su país los intereses de Estados Unidos, de operaciones encubiertas de la CIA. Así que el Nobel ha perdido todo sentido, Vicente, ha perdido toda retórica de paz para entregárselo a una mujer que está pidiendo y que ha pedido, no en una ocasión, por lo menos en 5 ocasiones, la intervención militar de Estados Unidos en su pueblo. Y es una vergüenza, mira, Vicente, porque se lo está entregando a una mujer que pide bombardear a su pueblo, que le dedica el premio Nobel a una presidente que tiene las manos manchadas de sangre, ha matado a cuantos sudamericanos, no sabemos si eran narcos o no, o solamente migrantes en pequeñas lanchas, así que se lo entregan a una aspirante incendiaria que ha dedicado su vida adulta a redactar y dirigir cartas al mundo entero pidiéndole invadir a Venezuela. Se lo ha pedido a Benjamín Netanyahu,
personaje que encabeza un genocidio en Gaza, más allá de que haya un acuerdo de paz que no es paz, mientras no haya libertad de pensamiento, libertad de transitar, libertad para comer. Así que hay una cuestionable política ética del comité del premio Nobel. María Corina Machado, como Donald Trump, tienen dos grandes pasiones: el fascismo y los dólares, en el orden que lo quieran poner. Así que estamos viendo el, 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 la derechización absoluta del premio Nobel. Así que se lo están entregando a la CIA. ¿Y qué es? Pues una puerta abierta para invadir Venezuela, Vicente. Tenemos allí cuántos buques de guerra tiene estacionados o atracados Estados Unidos. Representan a una oposición, ¿no? Representa a una mujer que es la portavoz, en este caso, de Donald Trump y de la CIA. Así que no podemos separar eso, y eso es lo que representa el belicismo de la Casa Blanca. Ella representa el bloqueo naval en el Caribe, con el que aparentemente pretenden un cambio de régimen en Venezuela, sin importar si hay ataques directos para matar a venezolanos. Y eso es una vergüenza. ¿Por qué y para qué? Pues nada más hay que recordar que María Corina Machado, pertenece a una de las familias más oligárquicas, que solo tiene una receta pública para Venezuela: la invasión, el bombardeo y la entrega de los recursos naturales a Estados Unidos: petróleo, oro, todo para Estados Unidos. Así que el premio Nobel es la entrega de un reconocimiento fascista a una mujer fascista, a Pepe y Vicente. Así es, dejaba sobre la mesa esto de que presuntamente el crimen organizado estaba repartiendo despensas entre los damnificados. No sorprendería, porque, y tampoco sería la primera ocasión, la presidenta dice que no tiene información, así lo dijo en la mañanera, más que lo que circula en redes sociales, pero tampoco sorprende que esto lo retomen estos medios carroñeros, ¿no? Estos medios buitres que, pues, que le están dando con todo a esta situación, a pesar de que estamos viendo que elementos del ejército, elementos de la Guardia Nacional están siendo desplegados a las zonas afectadas y para ayudar a los damnificados. Pues bueno, hoy la presidenta habló precisamente de estos opilotes, de estos buitres y de estos mercenarios que están tratando de sacar raja, algunos política, otros mediática, mi querido Pepe Reveles. Sí, fíjate que no es algo novedoso esta atribución a los cárteles de la droga, los más importantes, de estar donando a la gente despensas, ¿no? A tipo de ayudas alimentarias, ¿no? Para hacerse de una base social que no creo que la logren, pero de todas maneras es lo que intentan, como en el pasado lo hacían, por ejemplo, el cártel del Golfo, que celebraba el Día de las Madres y el Día del Niño, haciendo regalos de electrodomésticos en el Día de las Madres, el Día del Niño con juguetes. Me acuerdo muy bien que Vicente Carrillo Fuentes, entre otros, Ociel Cárdenas, entregaban este tipo de regalos, los juguetes para los niños, como una forma de penetrar la sociedad, de hacerse presentes como grupos bondadosos, generosos, que llegan en auxilio de la población, como en Michoacán, en las orillas de las carreteras, también llegaban, digamos, representantes del CNG, porque estaban las siglas en las camionetas a repartir despensas a las orillas de los pueblos, en las carreteras. En fin, esto es una costumbre ya inveterada por parte de
los grupos de la delincuencia organizada, que tratan con esto de ganarse la voluntad de los pueblos, de tener un apoyo social, de evitar que la autoridad los ataque tan fácilmente como debiera ser, porque ellos cuentan con muchísima gente que sin recibir ningún pago les puede avisar de todos los movimientos que hagan las tropas, la Marina, la Guardia Nacional, las policías federales, para intentar capturarlos o por lo menos buscarlos en sus sitios de operación y hacer presencia para evitar pues, la extorsión, el cobro de piso, los secuestros, todo esto que conlleva la delincuencia organizada, no solo el tráfico de drogas, el tráfico de personas, ¿no? El tráfico de mujeres, el tráfico de niños. Entonces, pues que aparezcan nuevamente en algún lugar indefinido, que lo suban en un video, que lo presenten a la opinión pública como pues una bondad masiva manejada por gente que tiene detrás todo un historial de violencia y de dominio sobre la población, dominio armado de rutas de, de lo que llamaríamos vacíos de poder, donde ellos mandan y los caciques locales y no mandan la gente que fue elegida en las urnas, pues vuelven a aparecer, ¿no? Parece que es una cuestión recurrente por parte de estas personas, de grupos criminales, y qué bueno que alerte el gobierno sobre pues, este engaño que es muy evidente, pero vale la pena recalcar que se trata de engaños, se trata de una falsa generosidad que sirve solamente para los fines que ellos pretenden de dominar las rutas del trasiego de drogas y las rutas en donde se practica la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de estos movimientos que además pues, aprovechan la prontitud de los medios dispuestos a difundir, porque pues, les conviene difundir en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, hay que decirlo que quienes andan muy alebrestados contra la presidenta, contra el gobierno, son pues los empleados de Ricardo Salinas Pliego. Javier Alatorre dice, en mayo de 2021, cuando se reventó la línea 12 del metro en la Ciudad de México, AMLO decía que la tragedia no es para sacar raja política. Hoy la raja se saca con las despensas y muestran videos de elementos del ejército llevando bolsas, guindas, eh, a las zonas afectadas allá en Puebla. Y bueno, tal vez, solo tal vez, sea por el enojo de Ricardo Salinas Pliego de ser exhibido un día sí y el otro también. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que se acaba con el influyentismo, que la nueva ley de amparo ya no va a servir para que ya no se sigan amparando para evitar pagar impuestos, porque así como está la ley, podría llevarse otros 15 años y eso se va a acabar. Adiós a la compra de jueces, pues, o al influyentismo, a los privilegios como estaban acostumbrados estos personajes, pues que resulta que tienen medios de comunicación a su servicio, ¿no? Para defender sus intereses, Paco. Mira, Vicente, primero, la ciudadanía en general debe recordar que los cárteles de la droga no construyen amistades, construyen complicidades que luego se cobran muy caro. Históricamente ha sido así, lo decía Pepe, por ejemplo, con Amado Carrillo Fuentes, pero también Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada. Lo que hacen es construir complicidades en pueblos enteros, no enteros, pero sí en un buen número de pueblos, y esas personas no son amigos de los cárteles, amigas de los capos que ni siquiera los conocen,
Lo que hace, en este caso, lo que se hace, se supone que es en Tihuatlán, que es la Huasteca veracruzana, lo que hace es construir complicidades de tal forma de que en el futuro tenga informantes, halcones, soplones, como los llaman, que les informen a dónde están las tropas, pero en el momento que falla la población, por lo que sea, la liquidan. Esa es la historia de estas complicidades que construyen los cárteles de la droga, como es el caso de Jalisco Nueva Generación. ¿Te acuerdas de CPB en Michoacán, en Jalisco? Construyen eso, pero es eso, parte de las complicidades con la población que después la población paga caro. No son regalos, no es generosidad, es la construcción de una complicidad con el crimen organizado, Vicente. Y por el otro lado, mira lo de TV Azteca, es normal en este momento, toda la llamada Fuerza Informativa Azteca, sus 3 canales, están convertidos en un partido de oposición. En un partido de oposición, ellos saben que Ricardo Salinas Pliego, un tipo misógino, usurero, barbaján, saben que no tiene una sola oportunidad, pero están tratando de construir narrativas para tratar de desplazar a los tradicionales voceros de la derecha, en este caso Claudio X González Guajardo, Alejandro Moreno Cárdenas, Jorge Romero, bueno, pues Alito Moreno del PRI, Jorge Romero del PAN, así que Fuerza Informativa Azteca está construyendo una narrativa más allá de que Ricardo Salinas Pliego no tenga posibilidad alguna de ganar unas elecciones, aún si es candidato, no hay una posibilidad, pero ¿qué están haciendo? Han transformado a la Fuerza Informativa Azteca en un partido de oposición que eventualmente le dé a Salinas Pliego el control del PAN, del PRI, de la llamada Marea Rosa, de tal forma que tenga una oposición política para tratar de enfrentar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en este caso por 75,000 millones de pesos que debe de impuestos. Así que está construyendo su oposición. ¿Lo va a lograr? Yo creo que no, Vicente, pero recuerda cuando hay una pelea de box, por ejemplo, el rival o el boxeador que va perdiendo saca todo su arsenal de mañas, trampas, lo que sea, por ganar algo, por dar un rasguño. Y lo que está haciendo Salinas Pliego con toda la Fuerza Informativa Azteca es eso, es construir una oposición, construir una organización que le sirva como vocería para aglutinar a toda la derecha. Se está tratando de levantar como el principal opositor político, que eso es su fin, ser un opositor político y después presentarse como víctima del gobierno, primero de Andrés Manuel López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que va a usar Salinas Pliego todas las mañas y todas las trampas que pueda usar a su favor, incluidos la cooptación del PAN y del PRI y de esa derecha que encarna a Claudio X González Guajardo, Vicente y Pepe. Así es. Quiero comentarles sobre este tema. No lo traía en agenda, pero creo que es muy importante y más lo que ustedes digan para cerrar en esta última ronda, Paco, Pepe. Tonatiu Márquez, director de investigación aduanera, reveló en el Senado que hay agentes aduanales involucrados en esto del contrabando de combustibles, en el conocido como el huachicol fiscal. Y escucharlo del director de investigación aduanera me resulta relevante porque no pueden hablar de impunidad esos de la oposición. No pueden regatearle, pues que en este gobierno no se está solapando a nadie. Mucho se ha hablado del escándalo que estalló en las más altas esferas de la Marina, pero aquí están las investigaciones. Vamos a escuchar las declaraciones o parte de las declaraciones en el Senado y ya me dan su opinión. En lo que va de la administración se han cancelado más de 45 agentes aduanales. Y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805. Y de esos 805, menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país, para que se den cuenta de la magnitud del problema que tenemos. Y no es ir en contra de un gremio, como bien lo refiere, nos hemos
detectado los que estamos en el nivel operativo cuando estás en las aduanas, que los agentes aduanales ni siquiera ya se toman la molestia de ir a revisar sus despachos. Les pongo 3 ejemplos muy claros que hemos tenido en operativos Pantaco, Manzanillo, Lázaro Cárdenas. El agente aduanal, en aras de colaborar con la autoridad y de buscar que haya un mejor y mayor cumplimiento de la norma y de la ley, lo que buscó fue obstaculizar y colapsar las aduanas. ¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos en el operativo nos dimos cuenta que muchas de estas mercancías venían con un 40 pesos de pago de impuestos, temporales, prácticamente no hacía nada, cuando de simple vista es ilógico. Y en ese momento hubo agentes aduanales que modularon 800 operaciones en una hora, lo cual es prácticamente imposible que una persona revise 800 contenedores en una hora. Y no obstante a que eso es una irregularidad muy grave, pues ni siquiera el agente aduanal se encontraba ahí. O sea, el agente aduanal tiene su oficina en la Ciudad de México y estaba despachando en Lázaro Cárdenas porque tiene 4 adscripciones, y pues es muy intolerante y sobre todo muy ilegal que no tenga ni siquiera la premura y la preocupación por el país de revisar este tipo de burlas hacia el Estado cuando son mínimos los pagos. O sea, ningún contenedor en ninguna faz de la tierra vale 300 pesos, 1,000 pesos, etcétera. Detectamos que más del 80% de estos contenedores venían pagando menos de 50,000 pesos. Entonces, es ahí cuando realmente les pedimos que por favor a fondo vean la magnitud del problema. No se trata de castigar a los que trabajan bien. Ellos no se les va a mover absolutamente nada que ya tienen contemplado en la ley y qué es lo que les corresponde. Se trata de realmente darle un ejemplo claro a los que trabajan mal. Y en este énfasis les hago un punto. De los 800 agentes aduanales que hemos revisado, en un análisis de riesgo, más de 550 trabajan con rojo o rojo vulnerable todas sus operaciones. Y para ellos es más costeable pagar una multa que es muy mínima y seguir contrabandeando, y teniendo el excluyente, pues lo único que hacen es, todos los juicios se iban con el excluyente, yo no soy obligado solidario, y pues prácticamente con eso recuperaban su patente. Quiero que vean la magnitud del problema. En un nivel diario de operación en una aduana normal hay entre 3,000 y 3,800 operaciones, que si lo repartimos a todos los agentes aduanales y hubiera competitividad, pues es muy claro que podrían revisar cada agente aduanal 5 o 10 contenedores sin ningún problema. Lo que ustedes van a detectar, y por eso es la ley, es que más del 90% de operaciones se concentran en menos de 100 agentes aduanales. ¿Y por qué es esto? Pues porque son los agentes aduanales que se prestan a esas actividades irregulares, y por lo tanto son los agentes aduanales que están conscientes que están cometiendo un delito, pero se amparan con un excluyente. Por eso les pedimos que, viendo esta gravedad y esta magnitud, nos apoyen para que podamos tener herramientas para poder ejercer bien nuestro trabajo y poder contrarrestar el contrabando tan grande que hay en nuestro país. Es cuanto, señor. Son las palabras de Tonatiu Márquez, director general de investigación aduanera, en el marco de las discusiones y el diálogo por una reforma a la ley de aduanas, mi querido Pepe Reveles. Primero, parece el que las problema, ¿no? aduanas han sido un punto muy álgido de la política, porque por más que hacen, y qué bueno que van a reformar la ley y van a reforzar las medidas para sancionar y para vigilar bien, por más que hacen, las aduanas siguen siendo un punto ciego en donde hay mucha corrupción. Aquí la están describiendo incluso del modus operandi de cómo se reportan un número extraordinario de miles de revisiones que es imposible hacer en tiempo real, ¿no? Pero con la ausencia incluso de los encargados, los responsables de hacer esas autorizaciones, ¿no? Entonces pasan sin pena ni gloria los cargamentos irregulares que además no pagan impuestos. Lo que investigó la autoridad sobre el huachicoleo de la Secretaría de Marina y que involucró a varios almirantes, contraalmirantes, gente de buen nivel, los yernos del ex
secretario de la Marina, Ojeda, son el inicio de una investigación que debe seguir, porque no podían operar así los de la Marina sin tener la connivencia, la complicidad, el apoyo, el contubernio de las aduanas, que no pertenecen a la Marina, aunque tuviera alguna injerencia en una supervisión, pero las aduanas se manejan por sí mismas y son una fuente de ingresos siempre irregulares, que muchos gobiernos han sufrido para tratar de controlar esa desbocada vocación hacia la corrupción que hay en los puertos aduaneros, ¿no? Me acuerdo muy bien de la época de Vicente Fox, cuando justamente los hijos de Marta Sagún y digamos, su padrastro Vicente Fox, se encargaron exactamente de las aduanas, se las dieron en concesión y estaban felices de la vida porque simplemente recibieron, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en las truchas, el montón de cargamentos que se habían acumulado por faltas administrativas que no habían pasado la aduana, y entre ellos estaban, pues, trailers completos de tenis de marca, trailers completos de ropa deportiva, entre otras cosas, y que ellos simplemente lo que hacían era manejarlos como donaciones a escuelas, pues incluso a grupos de religiosos, internados, etcétera, como un regalo, y en realidad le estaban cobrando un buen dinero por por esa concesión, porque lo que hacían era vender en bajo precio, más abajo del precio real, estos contenedores completos, repito, con tenis, ropa de marca, deportiva, etcétera, etcétera, y se hicieron multimillonarios con eso, con ese sentido. Ahí es donde entra incluso el escándalo de Shen Yegong, que llegó a encargarse de hablar con los Briviesca, Shen Yegong, para meter sus precursores químicos, ¿no? Para las drogas que hacía en aquella época y de lo que fue acusado formalmente. Entonces, estamos hablando de un tema tan viejo como el principio de siglo, de este siglo en México, y el asunto persiste, porque las investigaciones contra la Marina, que este gobierno no ha tenido empacho en hacerlo abiertamente, acusando a gente muy relevante, repito, almirantes contra almirantes y vicealmirantes de la Marina, porque pues se corrompieron con el tema del tráfico de huachicol, y bueno, todo esto contamina también el tema de las aduanas, porque no se puede hacer ese huachicoleo si no están de acuerdo, si no están en contubernio, si no están ayudando y siendo cómplices los agentes aduaneros y los jefes de las aduanas correspondientes. Ahora que se está descubriendo esto último, según lo describe Tonatiu Márquez, pues confirma el tema de una gravísima corrupción que va a costar trabajo desterrar, pero que hay que luchar contra ella, porque de otra manera pues vamos a seguir dando noticias de huachicoleo y de paso por las aduanas de combustibles con denominaciones diferentes a las reales, para que paguen menos impuestos o simplemente no paguen impuestos, ¿no? Entonces, pues es un buen inicio de limpia de las aduanas, además de la Marina.
Así es, y fíjate, no sé si quieras abordar este tema para cerrar, Paco, pero un tema que no es estas supuestas revocaciones de visas de 50 políticos de Morena, dicen en Reuters, la agencia de noticias Reuters, y le hicieron el planteamiento a la presidenta, dice que no tiene información sobre esta revocación de visas a políticos de Morena. ¿Qué chingado? ¿Y a poco no? Ha habido revocación de visas a políticos del PRI o del PAN. ¿A poco son blancas palomitas los señores? No sé, me llama mucho la atención que le sigan dando a esto de supuestas visas que han sido revocadas, pero nadie habla de, dicen que son como 50, nadie da una lista de nombres. Es lo que me llama. Da igual que un disque audio que hoy publica Raimundo Rivapalacio, pero no presenta el audio de una conversación, presunta conversación entre Adán Augusto López Hernández y, y la senadora Andrea Chávez. Hablan de un audio, de un disque audio, pero no hay audio. Bueno, acá igual, con lo de Reuters, una lista, 50 revocaciones de visas, pero no dan los nombres, en fin, mi querido Paco, ¿con qué cierras tú? A ver, mira, Vicente, es que es un tema interesante, suponiendo sin conceder que se las hubieran retirado. Estados Unidos no es un gobierno confiable en este momento con Donald Trump. Le retiran la visa a cualquier persona, ¿sí? A cualquiera, solo por escribir alguna opinión negativa de Donald Trump. Donald Trump y su gobierno están empeñados en que nada, cualquier persona que huela a izquierda le van a retirar la visa. Así que el gobierno de Estados Unidos no es confiable en este momento, Vicente. No podemos hablar de, mira, Ricardo Arias, premio Nobel costarricense de la paz, se la retiraron por hablar mal de Donald Trump. Así que a cualquier persona que vean en redes sociales, y digo cualquier persona, cualquier político lean en redes sociales que haga una crítica contra el gobierno de Estados Unidos, contra el sistema político de Estados Unidos, contra Donald Trump, contra Tom Homan, contra quien tú quieras, Pam Bondi, contra cualquiera, le van a revocar la visa. Estados Unidos está en un papel intratable por eso, así que no es confiable, Vicente. Son estas famosas listas, te recuerdas que nacieron hace meses, pero que nadie presenta, que desmintió la DEA, desmintió el gobierno de Estados Unidos, desmintió todo mundo, pero es una narrativa que van a mantener ahí presente. Revocan 50 al menos 50 visas de políticos y funcionarios gubernamentales de México, dicen que en medio de una ofensiva de la administración Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. La verdad es que a cualquier persona, a cualquiera, más si son funcionarios, una sola opinión negativa, una sola opinión contra Donald Trump, le van a suspender la visa, Vicente. Así que eso yo digo, es un tema de que van a meter en la narrativa. No importa que sea Reuters, no importa que sea Raimundo Rivapalacio. Mira, ahora con la inteligencia artificial pueden crear casi todo. Pueden crear casi todo, así que, y en el caso de Raimundo Riva Palacio, Vicente, pues ya sabemos todo lo que es capaz de inventar. Nunca ha hablado de sus nexos con Genaro García Luna, aquí lo hemos dicho, no ahora, cuando salió García Luna, el señor de la muerte, te lo dije, estaba él era considerado el vocero no oficial de Genaro García Luna, así que yo me pregunto quién le pasa esos tips, pero en el caso de esta última grabación que dicen que existe, yo digo pues que la presenten. Ahora es muy fácil, un peritaje y se da, pero la inteligencia artificial les ha servido para todo eso, les ha servido, por ejemplo, para presentar en redes sociales la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, invitando a invertir a tranzas. Así que Raimundo Riva Palacio no es una fuente confiable, no ahora, Vicente, hace mucho, no sé cuándo, quizá en los 80, Raimundo Riva Palacio, cuando aceptó trabajar para Carlos Salinas de Gortari, perdió toda credibilidad y luego la remató cuando
prácticamente laboraba con o sin salario para Genaro García Luna, porque eso era abierto, los agentes de inteligencia lo consideraban el vocero no oficial de Genaro García Luna y de Felipe Calderón en cuestiones de narcotráfico. Era el hombre que quería, todavía defiende con tanto cúmulo de evidencias que hay contra Genaro García Luna, él y otro grupito, Carlos Marín y todos ellos, a Loret de Mola, defienden la inocencia de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, Vicente, pero así que no son confiables, Vicente, van a seguir metiendo esa narrativa, la van a meter, si pueden todos los días, Vicente. ¿Cuántas veces a Raimundo Rivapalacio, un día sí y otro también, atiza con sus listas? Hasta hoy yo no he visto, ¿cuánto lleva ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el gobierno? Más de un año, ¿cierto? El 1 de octubre se cumplió un año y ya ha habido listas y listas. Ha habido señalamientos de que ya está descarrilado el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y mira, así descarrilaron a López Obrador terminó, se fue, está tranquilo en su rancho, escribiendo, hay informes de que ya en diciembre va a presentar su próximo libro. ¿Ves por qué no saco el mío en diciembre, Vicente? Me va a ganar López Obrador, la verdad. Así que mejor me aguanto tantito, pero Vicente, han hecho cuántas mentiras han dicho, cuántos rumores, cuántas noticias falsas a partir de Raimundo Rivapalacio, que además como es columnista que tiene suscripciones en el resto del país, todo el mundo le publica sin analizar lo que está escribiendo, y la verdad es que se ha convertido, en mis buenos tiempos diríamos que es un volador de Papantla, Vicente, que le gana a cualquier aeropuerto del mundo. Así que no es confiable Raimundo Rivapalacio, pero tampoco es confiable el gobierno de Donald Trump, Vicente. Lo hemos visto, retiran las visas, retiran todo, y lo otro pues es Donald Trump es un tipo que está intratable, irascible, que, bueno, no solo en México, Vicente, ¿a cuántos periódicos ha demandado en Estados Unidos? ¿A cuántos periodistas ha pedido que despidan de su trabajo? Así que no es una fuente confiable, Vicente. Ya en cuanto a la vieja prensa mexicana que representa Raimundo Rivapalacio, Vicente por lo menos tiene 3 años que la Fundación Reuters en Inglaterra tiene estudios documentados cómo perdieron toda la credibilidad, y que hoy las personas se informan a dónde, en las redes sociales. No tiene, mira, la presidenta a veces lo dice con mucho sarcasmo y está bien. Si tiene 3 lectores, es que la presidenta tiene razón. Ya nadie lo sigue, la presidenta lo dice, te dice las cosas, pero la verdad es que no son creíbles, Vicente, no son creíbles, y hay que voltear a las redes sociales, Vicente, para hacer las cosas. Así es, mi querido Paco. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia precisamente a tus cuentas en redes sociales? Y obviamente yo invitando también para que busquen tus libros más recientes, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, precisamente, mi querido Paco. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Pepe, un abrazote, y nos vemos el sábado en la fila, con Pepe y contigo, Vicente, justamente, con Pepe a las 4, contigo a las 7. Muy bien. Oye, Pepe, pues allá nos saludamos en la feria del libro. Mi querido Pepe Reveles, allá nos vemos el sábado en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. A las 4 allá nos saludamos. Con Paco, junto con Paco, para pues hablar de temas de violencia, narcotráfico, delincuencia organizada, en una mesa que ha promovido esta Feria del Libro del Zócalo, y me dará mucho gusto saludar personalmente a Paco y darle un abrazo. Claro que sí, y a las 7 nos vemos. A mí también me va a dar mucho gusto saludarte, Pepe Reveles. Busque los libros del maestro Pepe Reveles. Recuerde, Premio Nacional de Periodismo, Necropolítica y Narcogobierno de Pepe Reveles. Y si todavía tiene dudas y quiere rascarle a la Fer Cassés, de Florence Cassés e Israel Vallarta, busque el libro de Pepe, El Affair Cassés. Mi querido Pepe, mi querido Paco, estamos al pendiente. Muchas gracias. Muy buen día.
el Gracias. querido, los maestros